¿Qué tal, chicos? Muy buen día. Trabajaremos esta semana un tema nuevo en donde veremos una pequeña introducción a la química orgánica. La química orgánica es la rama de la química que se encarga del estudio de los compuestos de carbono. Por lo tanto, a esto también se le llamará química del carbono. Durante mucho tiempo el ser humano ha tratado de nombrar, clasificar, ordenar, conocer todo lo que encontramos a nuestro alrededor, en todo nuestro entorno. Es por esto que, por ejemplo, desde Aristóteles, clasificó a la naturaleza en el reino vegetal, reino animal y reino mineral. Esto ayudó a que se generara una clasificación de los compuestos, organizándolos en orgánicos e inorgánicos. Todos aquellos que venían del reino mineral estaban clasificados como compuestos inorgánicos, y aquellos que venían de la materia o de los seres vivos, como las plantas y animales, se le llamaban orgánicos. Principalmente los seres vivos tenían una característica en donde se hablaba que tenían una fuerza vital que solo estaba presente en ellos y hacía que las moléculas o los compuestos no se podían producir de manera artificial. Aunque en 1828 Federico Wöhler, un químico alemán, obtiene de una forma accidental, trabajando con el cianato de amonio, obtiene una sustancia orgánica que es la urea. Esta sustancia se encuentra en la orina y es un producto de desecho de las proteínas. A partir de esto se cae la clasificación anterior. No significa que ya no se tome en cuenta, sino que ya no se toma el hecho de que venga de un ser vivo o que contenga esa famosa energía vital. Se toman criterios diferentes, tales como las propiedades químicas y físicas de cada uno de esos compuestos, que a continuación vamos a ir viendo. Antes de pasar a esas características, vamos a ver lo que es la síntesis de la urea, cómo es que se crea a través del cianato de amonio. Si ustedes los observan, cada uno tendrá los mismos elementos: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, con las mismas cantidades cada uno. ¿Cuál es la diferencia que hay entonces entre el cianato de amonio y la urea? Pues muy fácil, la estructura de la molécula es lo que hace que sea la diferencia. Ese orden y la unión entre cada uno de estos elementos. Esto hace que cada uno de estos compuestos tengan características físicas y químicas muy particulares. A estas coincidencias entre uno y otro compuesto se le llama isomería. La isomería es la propiedad de algunos compuestos que presentan el mismo o los mismos elementos en la misma cantidad de átomos, pero en estructuras diferentes, estructuras moleculares diferentes, lo que hace que tengan propiedades químicas y físicas diferentes. Vamos a ver estas características entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Dentro de los compuestos orgánicos contienen principalmente el carbono, hidrógeno, el oxígeno y en algunas ocasiones encontramos el nitrógeno, el azufre, los halógenos y el fósforo. En el caso de los compuestos inorgánicos, contiene todos los elementos de la tabla periódica. Otra característica sería que hay mayor cantidad de compuestos orgánicos que inorgánicos. Además, encontramos que en los compuestos orgánicos hay enlace covalente y en los compuestos inorgánicos enlace iónico. Recordemos que el enlace covalente es cuando los átomos están involucrados, comparten sus electrones, mientras en el enlace iónico uno de estos átomos cede y el otro acepta o toma electrones.
lo que lo hace menos estable. Otra característica de los compuestos orgánicos es que presentan concatenación. Esto significa que los átomos de carbono tienen la propiedad de unirse a otros átomos de carbono para formar grandes cadenas. Esto es importante porque puede ayudar a conformar más compuestos con menos elementos. En los inorgánicos no se presentan concatenación. En los compuestos orgánicos, por la concatenación, presentan las isomerías gracias a las ramificaciones de los elementos del carbono. En el compuesto inorgánico no se presenta isomería. La mayoría de los compuestos orgánicos son comburentes, esto es que pueden producir flama. En los compuestos inorgánicos no arden y sus puntos son muy elevados, sus puntos de fusión. Los compuestos orgánicos tienden a ser reactivos al calor, mientras los inorgánicos son resistentes al calor. Otro punto es que presentan los tres estados de la agregación de la materia: líquidos, sólidos, gaseosos, y en los inorgánicos la mayoría son sólidos con alto punto de fusión. Los compuestos orgánicos son solubles en solventes orgánicos y los inorgánicos son solubles en agua. Los compuestos orgánicos son poco ionizables, mientras que los inorgánicos son altamente ionizables y conducen la electricidad. En el caso de los orgánicos las reacciones son lentas y en el caso de los inorgánicos reaccionan muy rápidamente, ya que los enlaces tienden a ser menos estables. ¿Qué tal, chicos? Pues sería todo de este video introductorio. Esperemos los demás videos con los demás temas que trabajaremos después. Échenle ganas, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Adiós.